Bueno, estamos comenzando esta nueva propuesta de Contacto en Espiral y vamos a tener dos invitados. Tenemos al primero, el investigador, se podría decir, el promotor turístico y difusor de los paisajes y la cultura de Argentina, Jorge Ridano. Bienvenido, Jorge. ¿Qué tal? Bienvenido a vos, Rubén, y gracias por la invitación y saludos a todos los oyentes de la radio. Estamos muy atentos siempre a tus videos, a todas esas cosas increíbles que tenemos en la Argentina, que mucha gente no conoce, pero que, bueno, gracias a tu canal, gracias a tus, se pueden decir, investigaciones, llegan a un montón de gente, si no sería para un grupo muy selecto, ¿no? Sí, a ver, yo bajaría un poco el tono y no diría investigaciones. Trataría de minimizar un poco al tema como alguien que es curioso desde niño. Yo ya tengo 63 años, vivo acá en la Sierra de Córdoba, en el interior, acá en la falda, específicamente nací acá. Y diría como curioso de las sierras y de su cultura, desde muy niño, empecé a tratar de documentar todo lo que en un principio se acerca a la vida del hombre prehistórico, entendiendo como hombre prehistórico todo aquel que vivió antes de la escritura occidental. Ese término es según el diccionario, ¿no es cierto? O sea, digamos, antes de la llegada del hombre blanco acá en las sierras, quedaron vestigios arqueológicos, muchos perdidos en el monte y muchas veces olvidados. Y bueno, a través de la fotografía en un principio y después a través de film, empecé a hacer videos mucho antes que YouTube. Y luego cuando vino la plataforma de YouTube, empezamos a subirlos en el año 2009. Y acá estamos, o sea, digamos, un curioso, digamos, ese sería el término, un curioso que nació en la montaña, en las sierras, Rubén. Está bien, está bien. O sea, yo cuando digo investigador, todo, o sea, no me refiero a lo profesional por ahí del asunto, sino que, bueno, gracias a tus filmaciones, a tus observaciones, porque no solamente es filmar, sino darse cuenta de lo que uno está filmando, hay un montón de material que, bueno, por lo menos a mí me produce curiosidad e inquietud, ¿no? Aparte de la satisfacción de decir, bueno, esto está en la Argentina y hay alguien que lo está mostrando para que por ahí, yo te digo, a mí me hizo un disparador para en mi próximo viaje me voy a pegar una vuelta, siempre paso por Córdoba o estoy en Merlo o estoy a veces en San Marcos Sierra, como posta lo hago en algún viaje que hago. Y bueno, estaba viendo todas estas formaciones y todas estas pinturas rupestres y algunas que casi se diría que son esculturas porque están punzonadas. Y bueno, seguramente es prehistórica y seguramente, vos no sé si viste que en Catamarca hay una investigación que lleva a la edad del hombre, por lo menos en América del Sur, que podría llevar, vamos a decirlo en esa forma, a más de 36.000 años. O sea que hay mucho todavía por investigar. Y como no hay un ejército de arqueólogos dispuestos y con fondos para recorrer la Argentina, muchas veces los lugareños pueden observar, pueden detectar y pueden informar, ¿no? Después la investigación profunda la hará quien la tenga que hacer, pero de alguna forma ustedes son pioneros y están revelando cosas que por ahí no mucha gente conoce, ¿no? Eso es verdad, es verdad. Es muy difícil para los arqueólogos a veces hacer campo,
porque demanda contactos con la gente, con los gauchos, con los criollos, para saber los lugares donde ir, demanda para ellos viáticos, movilidad, etcétera, y uno que ha vivido y tiene amigos en las entrañas de las serranías cordobesas, quizás es más fácil para nosotros meternos en esos lugares, o lo era, porque estamos hablando ya de muchos años que estoy ya en el campo y metido en esto. Sí, es verdad eso, también es un tema que con los años se ha tornado muy sensible, un tema con el cual hay que tener mucho cuidado, sobre todo para no ni cavar, ni tocar, simplemente documentar estos lugares arqueológicos porque, primero porque está penado por la ley y segundo porque uno cometería el error de modificar el campo para que luego los especialistas, los arqueólogos, los geólogos hagan su trabajo. O sea, a mí sí me ha pasado que me han consultado de lugares y gracias a Dios hubo un arqueólogo que hizo una tesis doctoral con uno de los lugares que nosotros encontramos en el campo. O sea, eso fue para mí una alegría, una satisfacción y bueno, y una motivación más para seguir en la medida que me den las fuerzas caminando y cabalgando muchas veces en el campo y documentando a través del film y a través de YouTube, ya en estas épocas, todos estos sitios ancestrales, por un lado, y por otro todo aquel sitio que me llama la curiosidad, que llama a las que producen uno preguntas, a veces sin respuestas, por lo extraño de los paisajes, y también debo aclarar y decir que en un marco, toda esta actividad en un marco de extrema belleza, ¿no? Porque creo que ese es, digamos, lo que motiva más, ¿no? La naturaleza plena, los animales autóctonos, las plantas autóctonas que aún quedan, toda esa riqueza natural y cultural que existe aún en la serranía de Córdoba. Rubén. Es impresionante la riqueza que tenemos en toda la Argentina, ¿no? Sobre todo en el norte argentino, en el sur también. Te digo que a nivel arqueológico, bueno, es inagotable e prácticamente inexplorado, ¿no? Conocemos muy poco. Muchas veces los lugareños conocen muchísimo más de lo que pueden conocer científicos o investigadores, ¿no? Porque hay un montón de material que a veces no lo evalúan, a veces no se puede llegar por el tema económico, porque no están, como decía recién, porque no están los presupuestos, no está el dinero asignado y bueno, el entusiasta hace de nexo y bueno, termina revelando y termina dando fundamento a un montón de investigaciones. Creo que la mayoría de las investigaciones científicas tienen base en gente que no es profesional, pero que es entusiasta. Muchas veces, yo respeto mucho la formación profesional, pero muchas veces el sentido común y la observación de otro ser humano, más que no tenga formación, hay cosas que son evidentes, que incluso a veces, al no estar contaminado por determinadas cosas, a veces las observaciones son muchísimo más objetivas, ¿no? Que la de un profesional, ¿no? Muchas veces por gente aficionada se han llegado a descubrimientos importantísimos, ¿no? En todo el mundo. Bueno, en mi caso, te puedo hablar de mí. Puede ser que haya puesto un granito de arena no te digo en descubrir, pero sí en documentar lugares que no estaban documentados. O sea, tanto sea en Córdoba y después ya nos hemos ido también a La Rioja y Catamarca hasta ahora. Realmente a veces hay expresiones culturales que impactan a la vista y hoy con las nuevas tecnologías uno puede grabarlas y puede documentarlas y después cada uno cuando ve los videos sacará sus propias conclusiones, ¿no? En el canal nuestro que se llama Buscando los Caminos del Sol. Lo menciono porque todos los que quieran ir al canal están invitados.
Bueno, hay muchísima gente que está escuchando y, y que seguramente ya es un canal muy visitado, ya hay mucha gente que está pendiente. De hecho, todos estos canales nacionales de viajes, de gente que muestra paisajes de sus lugares o de los lugares visitados, son muy consultados. Yo por lo menos consulto siempre para saber a dónde ir, para saber qué ver, este tipo de canales. Pero a mí me interesa profundamente desde el lugar que lo encarás, ¿no? Que lo encarás vos y tu esposa, supongo que es, o tu compañera, y que llegan, la ven desde un lugar que uno quiere ver, ¿no? Yo veo más profundo, se detienen muchísimo más en estas cosas, ¿no? De las que estamos hablando, no solamente el paisaje, sino la cultura y los vestigios que hay en ese paisaje, que nos hablan. Yo soy director del Museo de acá de Ciencias Naturales de Santa Clara del Mar. Y uno habla de que, sobre todo acá, cuando baja por las escaleras para ir a la playa, hace un viaje en el tiempo, ¿no? Y yo me imagino que cuando vos estás recorriendo la sierra y cuando te encontrás con pedazos de nuestra cultura, pedazos de nuestra historia, pedazos de la historia de América, también haces un viaje en el tiempo, ¿no? Porque uno se pone en esos lugares que por ahí están aislados, algunos no tanto, pero la mayoría están aislados, y uno se pone ahí y ve naturaleza y como si no haya pasado el tiempo, ¿no? Cuando ves las improntas esas, o las manos, o los dibujos de casa, o esos símbolos que algunos de ellos están relacionados también con cosas que vieron o que interpretaron nuestros antepasados, que no eran mucho menos que lo que somos nosotros, ¿no? Porque uno ve la historia o la prehistoria y la ve, yo digo, en blanco y negro, ¿no? Y no era en blanco y negro, era color, ¿no? Eran seres humanos con otras necesidades, con otras visiones que tenían las mismas capacidades que tenemos nosotros en esta época, ¿no? O quizás más, porque eran más observadores y dependían del medio ambiente muchísimo. Y nosotros también, pero no nos damos cuenta. Bueno, en el caso de Córdoba, por lo que he hablado con los caciques, los hemos entrevistado también, en la medida que podemos y que ellos siempre están predispuestos a hablar. Por eso muchas veces lo primero que aprendí es no dar opinión, sino preguntarle a ellos, sobre todo que son los descendientes, ¿no? De los pueblos originarios o los indios. La palabra exacta es indígena, aunque a algunos le choque la palabra. He consultado al Nahuán o al Casquicuraca acá en Córdoba. Ellos legalmente, como son pueblos ya reconocidos, pueblos vivos, como el hombre blanco le ha dado bastantes términos diferentes, pueblos originarios, aborígenes, bueno, ellos entienden que la palabra que no cabe duda cuando se pronuncia de quién se trata, es la palabra indígenas. Esa palabra que legalmente es la que utiliza el Estado argentino para reconocerlo, es la que ellos han adoptado, más allá de toda disputa que podamos tener nosotros, los blancos, digamos. Entonces hay de parte mía un enorme respeto a la palabra de la gente que pertenece a estas etnias, ¿no? Bueno, y después empiezan las grandes curiosidades más allá, digamos, de los lugares arqueológicos, empieza el debate, ¿no? Todos sabemos ya, yo creo que no cabe duda, de que el hombre blanco vino acá a América antes que Colón, en el año que dicen que vino, en 1492. O sea, sabemos perfectamente que hubo ya gente de Europa que vino mucho antes. Se habla del año 1000, que entraron los vikingos por el Golfo de México y entraron a bajar hacia el sur. También se habla, inclusive se ha investigado a arqueólogos
que han determinado y han encontrado vestigios de los templarios, o sea, algo bastante extraño. Entonces empieza a abrirse un mundo que yo nunca imaginé. O sea, cuando aquel día, cuando era chico, encontramos una cueva junto con unos gauchos, a caballo, a 3 horas del rancho donde ellos vivían. Encontramos una cueva con extrañas pinturas, una cueva que nunca, o por lo menos hacía muchos años que no entraba nadie. Entramos a machete, estaba lleno de avispas, había seres extraños, muy extraños, dibujados, había signos. Ese fue el alero con el cual me llamaron, y el alero que despertó en mí esa llamita que me hizo ir a los libros. Una época que estudié mucho. Yo fui del campo a los libros, al revés que pasa con los profesionales, que van de los libros al campo. Y bueno, de la mano de la gente del campo, hemos ido abriendo caminos y hemos puesto, ya que vos me das el lugar ese que decís que nuestra opinión como observadores es valiosa, yo te diría que hasta hemos puesto en tela de juicio al hombre precerámico llamado Ayampitín. No sé si vos sabés que hay una etapa en todo esto que se llama la etapa Ayampitín, que es la etapa del hombre precerámico. Esas etnias que eran nómadas, los arqueólogos hablan que entraron por el estrecho de Bering y fueron bajando hacia el sur. Pero bueno, nosotros en algún momento, y en base a los estudios o a la gente que habló con nosotros, determinamos que no, que en realidad había más contacto con la gente de la Polinesia que con la gente que venía del estrecho de Bering. De hecho, los mismos caciques dicen que ellos ya ahora con los estudios genéticos han comprobado que no tienen sangre de la estepa rusa, o sea, no tienen absolutamente nada de sangre, digamos, asiática. En ese sentido, que hayan venido, como así lo tienen a lo mejor los indígenas del norte, que tienen sangre mongol, pero acá no, nuestros indígenas para nada. Entonces, una también de las curiosidades que después ya comprobado, yo tengo artículos que la ciencia ha avanzado en este aspecto, a través de lo que era la Polinesia, con la isla de Pascua, por ejemplo, no llega a 2.000 kilómetros de las costas chilenas. Desde ese camino de Australia, a través de ir de isla en isla, llegaron a lo que es hoy Brasil, y de ahí sí bajaron. O sea que hay ahí estamos en el tema que es apasionante también, que es el tema de las migraciones, ¿no? Entonces vos por un lado tenés el debate de las migraciones, que serían parte de la identidad de los pueblos, antes de la llegada del hombre blanco. Después tenés qué hombre blanco vinieron, cómo vinieron, y los mismos españoles que tuvieron la habilidad de traer sus escribanos en los barcos, sus escribas, y luego dejar todo documentado en la Casa de las Indias. Sí, ellos mismos mencionan a un dios, al dios blanco. O previo quemaron la historia, ¿no? Porque hicieron pelota toda la cultura indígena. ¿No? La cultura indígena la destruyeron, pero sí documentaron con el ánimo de conservar las tierras, todo lo que pasaba en el viaje, porque los mismos reyes que autorizaban la expedición ponían su propio escribano para determinar qué le correspondía luego a la corona. Bueno, ese es otro tema. El tema de la invasión de los españoles es un tema también hermoso en cuanto al debate, porque muchos creen que los reyes financiaban las expediciones a América. Y no, en realidad eran empresarios que a través de los astilleros que había sobre el Mediterráneo, financiaban todo, absolutamente todo. Lo único que hacían los reyes es permitirles ir por la ruta oficial y poner un escribano para que todo lo que se conquistara, una parte importante sería para la corona española o portuguesa, ¿cierto? Tanto es así que, bueno, te podría hablar 1000 horas de todo este tema, pero creo que yo no daría el tiempo, ¿no? De hablar de las expediciones de Solís, de Magallanes, de Gaboto, que fue uno de los primeros, aunque te parezca mentira, allá por el año 1526, el segundo en el mando de Gaboto tomó contacto con los indígenas de Córdoba. Ese es un tema que habla también
del país de los Césares. Bueno, lo que te quiero decir en realidad, así estirándote tips para que veas lo amplio del tema. Acá, atrás de cada lugar arqueológico, atrás de cada asentamiento, se abre una historia apasionante y que te lleva a la aventura. Que es quizás por eso que nosotros siempre nos apasionó, por lo menos en mi caso, el tema. El tema es un tema muy amplio, ¿no? Siempre en un marco, como te decía antes, de una extrema belleza, de ríos, de lagos, de montañas, inmerso en una cultura casi olvidada, diría yo. O sea, es una tarea que nosotros hacemos ad honorem, es nuestro hobby, que es realmente apasionante. Te podría contar también que hasta el momento de haber encontrado esa cueva, yo simplemente iba a pescar truchas y a cazar, como lo hacíamos todos, y ni conocía la palabra, no se hablaba en esa época de la palabra ecología. Por lo tanto, cuando yo descubrí este tema, dejé de cazar y muy rara vez voy a pescar, generalmente porque algunos amigos me piden, y me convertí en un ecologista y un conservacionista. Pero creo que fue esto lo que se me metió adentro de muy chico. Yo tengo 63 años y estoy hablando que a los 30 y pico de años, que me hizo dejar absolutamente todas esas actividades en la montaña y dedicarme a la cultura ancestral, ¿no? También decirte que soy guía de turismo cultural, tengo un pequeño título, que lo hice en algún momento, he trabajado como guía de turismo alguna vez en mi vida. Soy guía de turismo cultural, es un taller que hice acá en Córdoba. Y bueno, ahí un poco, me acuerdo que yo ya era grande, tenía bastante, 40 y pico de años, y la señora que nos daba las clases se basó mucho en los videos que yo había hecho hacía mucho tiempo en la sierra, así que ella tenía la misma edad que yo, así que prácticamente fue un placer hacer ese curso. Bueno, muchas cosas vividas también, y muchas curiosidades. No te olvides, Rubén, que al estar tan cerca del Uritorco, en el norte de Punilla, tenemos, para ampliar aún más la oferta de esta cosa curiosa, todo lo que significa la parte esotérica de la sierra, ¿no? Así que bueno, no es mi especialidad esa, pero bueno, a estar a 30 años, a 30 kilómetros de Capilla del Monte, digamos, a tan poca distancia de las montañas, sí, te podría decir que con orgullo que sí me siento ya a esta altura de mi vida como un vaquiano en estos temas, ¿no? Claro que sí, bueno, uno va haciendo las cosas y va sumando experiencia, y si uno mantiene la llama viva y mantiene una coherencia, seguramente se carga en los hombros muchísimas observaciones, muchísima experiencia que, como decías vos, ¿no? Del campo a la ciencia, yo veo ese camino. Bueno, a mí me pasa con mis actividades que arrancamos también con la misma forma, ¿no? Del campo, del trabajo de campo, que uno tiene la oportunidad de estar abrumado por tanta evidencia que hay de determinadas cosas. Y no solamente en nuestra Argentina, ¿no? Sino por ahí en todo el mundo. Y lo que estamos Oh, sí. ahora, pues nos animamos y podemos hablar de toda esta parte esotérica, ¿no? Que viene a cobrar fundamento práctico ahora con la física cuántica y todo eso, que nos habla de un montón de posibilidades que siempre estuvieron sucediendo ahí, y que nunca, que a veces la veíamos, que a veces la intuíamos, pero nos daba temor de hablar, ¿no? Y ahora por ahí podemos hablar de un poco más. De hecho, la NASA, de hecho el Pentágono, está reconociendo que hay fenómenos que son dignos de investigarse. Sin duda lo están investigando hace muchísimo tiempo, pero ahora lo están blanqueando. ¿Por qué será, no? Que están blanqueando observaciones de los mismos
barcos o esas formaciones, flota de guerra que tienen filmado ovnis y todo eso. Bueno, el Uritorco, muchísima riqueza con todas las historias que hay, con todas las observaciones, con todas las filmaciones que hay, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, como te dije en privado, tema OVNI no es mi tema, porque simplemente lo que te comentaba antes me apasiona mucho más, y además realmente no me produce una gran curiosidad si existen o no, pero me pasa realmente que a veces cuando filmamos en las montañas, la misma gente, los suscriptores a mi canal, buscando los caminos del sol, me dicen, mirá, en tal minuto, tal segundo, ralentizamos el film y aparecen algunos objetos por ahí, sí, no te digo objetos lejos, objetos cerca y definidos. Entonces sí, además como yo he tenido algún tipo de experiencias acampando en la montaña, eh, bajo el efecto de ni de alcohol ni de drogas, porque jamás consumí drogas, y cuando te comes un asado y tenés unos vinos, ni bola le va a dar si aparece una luz, esa es la verdad. Sí, he observado en un par de oportunidades muy cerca cosas realmente extrañas, pero te soy sincero, Rubén, sinceramente, más allá del momento, que algunos dicen, ¿cómo no lo filmaste? Cerca, ¿no? Muy cerca. Y yo le digo que en ese momento vos no pensabas en filmar. Lo que pensabas cuando ves una bola, como he visto, que entra a la atmósfera y con destellos de llamas, inclusive, me hizo acordar en una oportunidad a unos 10.000 metros, digamos, a la altura de un avión de enorme, de un tamaño muy grande, que dejaba una estela. Cuando vi, por ejemplo, eso, mi mente pensaba, es un meteorito que se prendió fuego al entrar a la atmósfera, ¿qué es eso? En ningún momento atiné, imagínate que generalmente o estás haciendo una actividad en la carpa o estás, no sé, viendo las estrellas. En ese momento veníamos de una fiesta de campo, estábamos abriendo una tranquera y no atinás a filmar. Tu mente lo único que, por lo menos la mía y de las 3 personas que estaban conmigo en ese momento, y darle alguna razón, o sea, tratar de decir, bueno, ¿qué es esto? Y cuando te das cuenta que vas a filmar es porque saliste de ese momento y ya no lo ves. Lo que sí te puedo decir, que en ese caso yo lo busqué en internet, y este objeto que entró a la atmósfera sí está documentado por el observatorio que hay en San Rafael de Mendoza, y fue un objeto que entró a la 1:45 de la mañana un día, hace ya más de 15, 20 años, y que tenía composiciones metálicas y que se iba de alguna manera desarmando, ¿no? Al entrar. Así que probablemente ha sido un meteorito, ¿no? Pero ni ellos mismos saben si es un meteorito o se trata de otra cosa. Simplemente lo localizan y sí, le han sacado fotografías que yo después las imprimí acá en casa. Después tuve otra ocasión que vi un haz luminoso en Characato, una localidad que ahora ya es muy turística. En la época que yo lo vi no era tan turística, que se manejaba de una forma muy extraña, era una bola de luz grande, muy cerca, y que no le pudimos, porque también éramos 2 parejas que estábamos ahí, dar ningún tipo de explicación. Y no estoy hablando, viste, de esa gente que ve allá lejos y entre las estrellas, estoy hablando de algo muy cerca. Bueno, tampoco nadie atinó a filmar eso. Así que bueno, vuelvo a repetir, es un tema que sí lo vivo de vez en cuando, respeto a los investigadores científicos. No podría hacer todo, ¿no? Lo que sí te puedo agregar también es que sí, cuando hay una curiosidad en Punilla, como hacemos videos, vamos y averiguamos de qué se trata y tratamos de hablar con los protagonistas, como podés hacer vos en tu radio. Nosotros también somos creadores de contenido, por lo tanto, cada vez que aparece algún fenómeno, alguna persona, algún líder de alguna agrupación, inclusive de alguna secta o de lo que sea, intentamos comunicarnos con ellos, estemos de acuerdo o no con lo que dicen, para tratar de armar contenido, ¿no?
Por supuesto, si son asesinos no vamos a ir a hablar, pero si son gente que cree en lo que crea, tratamos de ir a hablar con ellos y muchas veces lo logramos. Rubén. Bueno, es la forma de investigar, lo que uno ve sobre todo en las iconografías, en los dibujos, muchas veces en la cerámica de estos pueblos, uno ve representadas cosas muy parecidas en distintas culturas y uno ve también muchas coincidencias, ¿no? En la Sí. arquitectura de determinadas culturas, en sus dibujos, en determinadas representaciones que nos llevan a pensar que no son casualidades, que ellos lo que estaban representando era algo que vieron, ¿no? O que interpretaron de alguna forma algunas cosas que vieron. De hecho, vos podés recorrer la parte, la prehistoria de la parte europea y hay representaciones de objetos que parecen ovnis, hay representaciones de determinados seres que no condicen con lo que somos nosotros, pero no se termina ahí porque, bueno, hace 4 o 5 años aparecieron en Palpa, que es al lado de Nazca, unas momias disecadas que la quisieron defenestrar y todo esto, pero yo tuve acceso a la información de esto y están estudiándose ahora en Palpa, en la universidad, no en Palpa, en la Universidad de Ica se están estudiando, la está estudiando científico, y son unos seres antropomórficos, unos que son pequeñitos, o sea, son de 60 centímetros, y uno que tiene el tamaño de un ser como nosotros, pero que tienen algunas diferencias, como las manos con 3 dedos, como los cráneos muy grandes. De hecho, no solamente estos que aparecieron disecados, que aparecieron con los órganos internos, los tendones, o sea, todo, disecado en tierra de diatomeas, ¿no? Y, pero a mí me llegó de acá, del sur, cráneos como parecidos a los de Paracas, no similares, o sea, no iguales, pero muy parecidos, ¿no? Y vos decís, en todo el mundo se deformaban los cráneos exprofeso, decís, ¿y por qué Eh, son más grandes? ¿No? Hay un montón de preguntas que muchas veces yo veo que los que realmente se la tendrían que preguntar no se la preguntan. Mira, los tridáctilos decís vos, ¿no? Mira, Sí, yo estoy casualmente leyendo ahora este libro, ¿ves? mira, Bueno, el tema de los Olmecas es todo un tema con los cráneos deformados, ¿no? Tengo un libro muy interesante que todavía no terminé de leer, no sé si se ve ahí. Muy, muy lindo, la verdad que estoy justo en eso. el Se enigma de llama El los enigma Olmecas y las de los calaveras Olmecas de y las Tikal. calaveras de Tikal. Sí. Bueno, siempre estoy tratando de meterme en el tema. Tengo una amiga, mexicana ella, que se llama Sari Méndez, muy amiga Cari mía. Méndez, sí, es amiga común. que le he hecho algunas entrevistas, que en algún momento, yo tengo una, no está en el canal todavía, la voy a subir casualmente sobre los cráneos deformados. En Córdoba también existía la deformación craneana, no sé si vos sabés. No, Sí, los comechingones practicaban, según los arqueólogos, yo te voy a decir la teoría de los arqueólogos. Dicen, porque bueno, se han encontrado enterratorios con deformación craneana en Córdoba, es una práctica muy común acá en la etnia de los comechingones. ¿Qué etnia la de los comechingones para hablar también? Un temazo. Bueno, ellos decían que les ponían 2 tablillas con telas desde muy niños y eso hacía que se deforme el cráneo. Pero esa es simplemente una apreciación científica. Yo tengo también ahí, por supuesto, siempre atento a este tema, porque ahí nos involucra, ¿ves? El tema que a mí me gusta, que a mí me interesa, y también hay gente que asegura que estos cráneos no están deformados,
que son así, y que se trata de otros temas más complicados. Tengo acá algunas entrevistas que han hecho a otras personas, y que te meten en un mundo que, te voy a repetir, yo no me meto porque no es el mío, pero dicen esta teoría de la deformación craneana a propósito, porque primero y principal, un médico, acá tengo una documentación, manifiesta que si eso se le hace a un niño, con el tiempo sería un niño con serios problemas de todo tipo, ¿no? Yo no sé si podría sobrevivir con esta técnica, ¿no? Tan Sí, hay arcaica. muy pocas probabilidades de Pero que para tu pase bien. conocimiento, Rubén, sí. ¿Cómo? Que hay muy pocas probabilidades de que si se le hace esa técnica, o tanto lo de las vendas como la de las tablas o cualquier otra que haya, queden bien, o sea, que le produce efectos y a muchos la muerte. O sea que, no sé, pero también han hecho pruebas en algunos cráneos midiendo la capacidad craneal y le da un 20 o un 25% más que la que tenemos. O sea, vos le podés deformar, pero no le podés agrandar. Claro, acá en el caso de Córdoba se han encontrado, bueno, es muy común la deformación craneana y no son más grandes los cráneos, eso sí. Por lo menos lo que yo he visto son similares a los nuestros, digamos. Todo un tema, el tema de la etnia de acá, de los comechingones, sedentarios ellos, es producto de debate. Yo me acuerdo cuando era chico, mis padres inclusive y la gente, que poco se hablaba de los indígenas, solamente se hablaba de los pueblos monumentalistas, los pueblos que hacían grandes construcciones. Y se decía, me acuerdo que mi padre y mi madre decían que eran todos unos vagos que vivían en el campo, y que, bueno, que no tenía un gran valor la gente que vivía acá. Ese era el criterio que tenían mis padres. Yo hoy te diría que, metiéndome en la cultura de los comechingones, yo los he revalorizado, porque inclusive no solamente los percibo, sino que hablaba con ellos, y ellos son un pueblo muy parecido a la celta castreña que habita el territorio que hoy es España. Son gente que está en contra de los grandes monumentos. Los grandes monumentos, las grandes construcciones, los megalíticos, las grandes construcciones que vemos han sido de los grandes imperios. El imperio inca, los grandes imperios tenían pueblos bajo, eh, no te diría esclavos, pero sí tomados, que hacían, trabajaban en estas grandes construcciones. En cambio, los comechingones fueron libres, tanto es así que el hombre blanco, gracias a las grandes guerras que se produjeron en los valles calchaquíes, hasta la cercana Catamarca, inclusive en Londres, por ejemplo, en el Xincal de Quimivir, hasta ahí llegaron, no lograron tomar los incas estas culturas cordobesas, que hoy habitan Córdoba y San Luis, para ser exactos, ¿no? Todo lo que vendría a ser las sierras centrales de Argentina, ¿no? Para ser más exacto todavía. Y estoy hablando de los comechingones, y creo que los ranqueles también tenían una parte de estas sierras, y no así los anavirones, que son santiagueños, que vinieron después. Si bien comercializaban, no lograron llegar acá. Por lo tanto, ellos siempre fueron libres a trayectoria, lo que le permitió tener una idiosincrasia que se puede, de alguna manera, yo a veces lo comparo con los celtas. Tienen un gran conocimiento de ellos de las plantas, tienen un gran conocimiento de las energías, de los lugares ceremoniales, o sea, son conservacionistas y humanistas. Básicamente son pueblos metafísicos, diría yo, que no se abocaron a hacer grandes construcciones, sino se abocaron a dejar el territorio tal cual lo encontraron. O sea, vivir cientos de años, quizás miles, más de 1500 años según los arqueólogos, 1800 años, y según ellos muchos más, sin modificar el entorno. Cosa que el hombre de hoy no ha logrado, sin afectar el clima, sin afectar la flora y la fauna, simplemente tomando para vivir lo que les hacía falta. Es una situación
que hoy se comprende en un mundo que está en peligro de extinción, como tenemos en este momento, se comprende esa filosofía mucho más que en la época de mis padres, que decían que eran vagos. Pueblos no materialistas, pueblos unidos quizás a una espiritualidad profunda. Vos fijate que, por ejemplo, nosotros como hombres blancos tenemos el calendario común, que parte enero, febrero, marzo y abril, verano, invierno, y no sabemos por qué lo tenemos. En cambio, ellos tenían un calendario absolutamente unido a la naturaleza. Tanto es así que cuando, acá se nota mucho más los que vivimos en las sierras, cuando el día es más corto y la noche más larga, se produce el Inti Raymi. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento, que es el fin del año, a partir del día siguiente empieza a crecer nuevamente el día y a achicarse poquitito la noche. Y ese es el momento de la siembra. O sea que todo ese calendario está de la mano de las siembras y las cosechas que eran necesarias para la vida. Por lo tanto, desde su calendario en adelante, todo es mucho más racional, es mucho más equilibrado con la naturaleza a la cual pertenecemos, aunque a veces nos olvidemos. Por lo tanto, hablamos de una filosofía de vida que ellos manejan aún y que manejaban, que nosotros tendríamos que alcanzar ahora para permitir que nuestro mundo no se destruya. Y eso se llama en el término actual cosmología, la cosmología de vida que ellos tenían. Por lo tanto, es un tema que, como vos ves, va desde la curiosidad hasta la filosofía. Es un tema que se expande, es un tema muy profundo que va más allá de las piedras que encontramos. Pero también te puedo hablar de las piedras si querés, que son apasionantes. Contame, sí, seguimos, mirá, yo te digo, te escucho atentamente, estabas recibiendo algún mensaje ahí del coequiper que está intentando conectarse. Yo todavía estoy explorando las tecnologías, pero bueno, me las gusto. Contame de las piedras, yo veía algunas piedras que son muy curiosas, ¿no? La naturaleza puede hacer cualquier cosa, pero hay algunas que les cuesta mucho hacerlas, ¿viste? Y yo veo a veces muchas casualidades todas juntas, ¿no? Y a veces te asombrarías ver lo que realmente uno va descubriendo. Por ejemplo, qué sé yo, primero principal, hay perforaciones en las piedras, que muchas veces uno pasa y durante años no le dio bolilla, que se llaman morteros, ¿no? Desde un simple mortero, vos sabés lo que es un mortero, sí, Rubén. ¿Cómo? ¿Sabés lo que es un mortero? Sí, sí. Bueno, los morteros, que a veces no le damos bolilla, no lo tenemos en cuenta, marcan varias cosas. Donde vos veas 2 o 3 morteros, o en Chile le dicen piedras tacitas, fíjate vos que se dan en todo el mundo. En Chile le dicen piedras tacitas, en México le dicen molcajetes, y en España le dicen cazoletas, ¿no? Donde hubo morteros hubo asentamiento. Donde hubo 3 o 4 morteros, ahí vivían. Ahora, el tema de algunos morteros, porque uno empieza a estudiar estas perforaciones y se da cuenta que no son todas iguales, en absoluto. No son para nada iguales. Muchas de ellas son extremadamente profundas y extremadamente pulidas. Entonces, uno se pregunta, nosotros acá vivimos en la edad de piedra, en las etnias cordobesas, porque ni siquiera manejaban el cobre. ¿Cómo lograron a veces hacer semejantes perforaciones en granito, con un pulido casi perfecto? En algunos casos, yo lo tengo filmado inclusive desde dentro con la GoPro. He ido a consultar a un doctor en geología y le digo, explícame por favor, porque es un familiar, cómo pudieron lograr hacer esto. Y me dice, mira, esto, en esta piedra solamente con una máquina perforadora y abrasivos, es la única forma que podríamos hacerlos hoy. Y los arqueólogos te dicen que lo pueden hacer con una mano de una piedra dura
con golpe y rotación, o sea, y eso no es cómodo a la razón, ¿no? Claro. Nosotros hemos también documentado piedras bastante... lo saludo al amigo, ahí no lo conozco, lo estoy viendo. ¿Cómo estás? ¿Qué Bueno, tal? le damos la bienvenida a Carlos Ferguson. Bueno, hace muchísimos años que nos conocemos, especialista y ha dedicado su vida al fenómeno OVNI, una Mira. autoridad en el tema. Así que en unos minutitos le vamos a dar entrada y le vamos a preguntar unas cosas, pero terminé de contar esto que quedamos. Supongo que será amigo de Sari también, que yo soy muy, muy amigo, la quiero muchísimo, Sari. Bueno, nada, simplemente que hemos documentado dos piedras sobre todo, donde se representa a nuestro humilde entender, porque hemos ido ya con una, antes de salir de casa, como ya sabíamos y habíamos estado en ese lugar, y encontramos la representación, una parte de la constelación de Tauro, que son las Pléyades. Las 7 hermanas con sus padres las encontramos en una piedra realizada con diferentes perforaciones llamadas morteros, que coinciden exactamente con la ubicación de las Pléyades. También hemos encontrado a la constelación de Orión en otra piedra, una en el río Yuspe, en Cosquín, y otra acá mirá lo que te digo, acá en Jardino. Y hace poco volvimos a ir porque empezaron a romperlo, porque está en un terreno que hoy están construyendo mucho y empezaron a romper este lugar. Pero nosotros lo logramos documentar antes, gracias a Dios. Curiosidades, diría yo, ¿no? Bastante raras. Bueno, y así una y otra vez lo podés observar Ahora en también los... hablar cómo culturas de distintas partes del mundo observan las mismas y representan las mismas cosas, ¿no? Qué pregunta, ¿no? Sí, es extraño, sobre todo uno a veces se pregunta con qué tecnología, ¿no? ¿Cómo podrían estudiar las estrellas pueblos prehistóricos? Y bueno, me produce una gran curiosidad, ¿no? La verdad que me produce una gran curiosidad. Nosotros con Suni cuando vamos al campo siempre decimos que hay algo más. Es como que tenés la sensación de que hay algo más. Los caciques con los cuales he hablado me han enseñado desde muy chico que cuando entramos a un lugar ancestral, pedimos permiso a lo que ellos llaman las entidades del lugar, ¿no? Los sapos del lugar, así le dicen ellos. Y vos sabés que a veces me han dicho suscriptores del canal que a veces me han cargado, ¿a quién estás pidiendo permiso? Y uno la vez pasada me escribe y me dice, mira, yo cuando te escuchaba, un poco no lo entendía, pero el otro día me tocó estar lejos de todo, entrar a un lugar, a una cueva, y me acordé de vos y pedí permiso y me sentí más tranquilo. Y es tal cual, hay energías puras en la naturaleza. Hay lugares oscuros y hay lugares de luz, eso existe. Realmente yo no soy yo no hago una bandera de estos temas, pero sí, sí uno percibe cuando puede estar tranquilo y cuando no. Bueno, Bueno, vamos a preguntarle, vamos a darle entrada a Carlos, que bueno, hemos tenido la oportunidad de hace unos cuantos años de investigar o de presenciar unas huellas que quedaron acá en un campo de algo extraño. Vino él con Carlos Burgos y no me acuerdo quién más era, pero una investigación acá en la zona se ven muchas cosas que uno podría clasificar como ovni. Bueno, pero ellos, los especialistas, los que van más allá de la fantasía que pueda tener uno, hacen una investigación seria y van catalogando esto sí, esto puede ser, esto es acá, esto es allá. Contanos un poco, Carlos, bueno, primero, creo que para todo el público que no te conoce, cómo te iniciaste en este tema. Estábamos hablando con Jorge de, bueno, todos sus viajes y sus observaciones arqueológicas
y sus curiosidades, ¿no? Como tenemos todos. Y bueno, el fenómeno OVNI, un fenómeno que está siendo ahora admitido oficialmente por las grandes potencias, y bueno, donde ustedes, junto con Fabio Serpa y otros, y otra gente en el mundo, fueron pioneros, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, antes que nada, un saludo. No sé, ¿se escucha bien el audio? Confirma. Perfecto. Bueno, un saludo grande para vos, Daniel, Rubén, y para Jorge. Estaba Gracias. escuchando justamente, recordando que los incas hacían mucha adoración por las Pléyades, ¿no? Entre otros tantos pueblos. Hay muchas analogías, tantas similitudes, y quizás el mundo del fenómeno OVNI no lo sabemos todavía, pero quizás está relacionado con muchas de estas cosas. En especial si se confirma lo que el doctor Jacques Vallée, que es el máximo investigador a nivel mundial, ha comentado, de que estamos ante un fenómeno no ya definido como extraterrestre, sino como no humano dentro de nuestro propio entorno, lo cual indicaría que infinidad de civilizaciones y relatos de la antigüedad estarían ligados y tendrían mucha más lógica con lo que es el fenómeno OVNI tan esquivo hasta el momento. Evidentemente la explicación extraterrestre no cierra para nada, de acuerdo a los miles de casos que estamos teniendo, y por eso lo que ha propuesto el doctor Jacques Vallée, creo que, si bien es más arriesgado, por supuesto, está mucho más cerca de explicar por lo menos algunas lógicas que se dan en los casos, ¿no? Bueno, en el caso personal, básicamente fue el tema, a mí no me interesaba en absoluto. Lo he comentado yo otras veces, bueno, en la ciencia ficción tampoco. Así que era no diría un escéptico, pero un ignorante de la cuestión. No me interesaba para nada el fenómeno OVNI, ni me hubiese interesado jamás, a no ser por un avistaje a una muy corta distancia, junto a otras personas y en plena ciudad de Buenos Aires, porque a veces se dice, pero ¿cómo apareció un objeto dentro de la propia ciudad? Hay infinidad de casos en las ciudades. En este caso éramos varios en un barrio donde se dormía la siesta todavía en ese momento, el barrio de Saavedra, y en enero de 1976, vamos para 40 y pico de años, 47, nosotros estábamos sentados en un umbral de una casa con 15 años de edad más o menos, yo tenía, y hacia la vereda de enfrente y a la altura de un segundo piso, y decimos esto porque teníamos una buena referencia, era el único edificio de 2 pisos, lo teníamos, y este objeto estaba prácticamente a la par de la terraza, no más de 2 metros de la terraza del edificio. La tarde estaba totalmente encapotado el cielo, a punto de llover. Y esto era un objeto del tamaño de un auto pequeño, y literalmente estamos hablando de un plato hacia arriba y un plato hacia abajo. El impacto para mí fue muchísimo, porque yo veía esas películas de la década del 50 donde se veían los platillos metálicos y uno se burlaba y todo eso. Y después, cuando uno advierte de que empieza a investigar el tema, ya con casi 47 años investigándolo, con estadísticas de miles de casos, y comprueba que más del 55% de las denuncias son de objetos discoidales, esta especulación de los negadores de que los discos eran producto de Hollywood es algo totalmente erróneo. En realidad, Hollywood reflejó lo que los testigos estaban afirmando en todo el mundo. Por lo menos es la conclusión personal que pude sacar después de ver un literal platillo volante que, sin turbina, sin hélice, estaba meciéndose derecha, izquierda, arriba, abajo, reitero, a no más de 2 metros de la terraza de un edificio que teníamos ahí. Esto fue 4:30 de la tarde. Nosotros en ese momento, año 76, no estaban los celulares, por supuesto, había que empezar a tocar los timbres de la cuadra para ver si alguien tenía la fortuna de tener una cámara y cargada, porque cámaras mucha gente tenía y no tenía el rollo cargado. Lamentablemente no tuvimos suerte,
pero la gente que salió a la vereda pudo verlo y estuvo 10 minutos así haciendo esas evoluciones, hasta que finalmente fue ascendiendo, quedando como un punto metálico, siempre debajo de las nubes de tormenta, y después saliendo hacia el lado del sudeste del Río de la Plata. Así que bueno, ese fue el comienzo. Después uno se empezó a contactar, bueno, con Fabio Serpa estuvimos 6 años trabajando, y después organizando ya en Mar del Plata una cantidad de eventos y de congresos a nivel nacional que fueron importantísimos, y charlas también, ¿no? Porque se hizo toda una actividad durante más de 20 años y seguimos porque tengo previsto también algunas actividades para el año próximo ahí, la presentación de un 7º libro en Mar del Plata que tiene que ver con un caso de Mar del Plata. Pero lo que vos decías, Rubén, el caso, recuerdo que el bautismo de fuego, digamos, en Santa Clara, estamos hablando, fue en octubre del 88, que fueron una serie de marcas que aparecieron en algunos campos cercanos a la ciudad de Santa Clara, sí. Y en Playa Dorada también. Fueron 2 situaciones que se dieron a la par. Bueno, con la actividad regular o irregular que tiene el fenómeno, en realidad es irregular, donde no podemos lamentablemente predecir la aparición, pero donde tenemos cronológicamente asentado todo lo que hizo el fenómeno a través de más de 60 constantes que tiene, es como una radiografía. Ahora, después de, bueno, tantos años y vamos viendo la evolución, si bien Internet está contaminada muchas veces de muchos montajes, fantasía, hay también un montón de información separando la paja del trigo que se pueden ver. ¿Qué evaluación haces vos primero de esta aceptación que hay por parte, bueno, en algún punto era negado, había desinformación, había contrainteligencia con respecto al fenómeno OVNI? Ahora ya las mismas potencias, no sé por qué motivo, cada vez se están revelando más información, cada vez hay más filmaciones de radiotelescopios, de telescopios y también de naves, la estación espacial y todo eso, que van mostrando alguna cosa. Incluso los rovers también han mostrado algunas anomalías o fenómenos en el sistema solar. Incluso alrededor del Sol también hay algunas informaciones de objetos que no estarían encuadrados dentro de los fenómenos que conocemos dentro del sistema solar. Algunos a nivel astronómico, es decir, algunos objetos que son gigantes. Después también tenemos el caso de una muna, no sé, no me sale nunca el nombre, el aparato este o el asteroide este, entre comillas. Sí. Hay tantas cosas de lo que hablar que uno se siente un poco abrumado. Te pedía que si nos podés hacer un análisis así con tu técnica y tu separación de las cosas de todo esto que te estoy diciendo. Bueno, vamos a intentarlo por lo menos, pero el tema astronómico siempre sigue despertando con los instrumentos que hoy tiene la astronomía y la astronáutica principalmente. Evidentemente está habiendo un giro de 180 grados en cuanto a un montón de situaciones a nivel cósmico, ¿no? Pero voy a cerrar el tema ese astronómico con el mayor estudioso de la Luna, que fue el doctor Harold Urey, un astrónomo norteamericano. Dijo, la Luna no debería estar donde está, pero está. No hay explicación todavía de cómo la Luna está donde está y cómo no se escapó de órbita siendo un cuerpo tan grande. Entonces, si el mayor experto de ese tema todavía no sabía, estamos realmente descubriendo constantemente cosas, y vamos a descubrir porque seguramente ya prácticamente se ha confirmado que en Marte hubo vida, por lo menos la vida microscópica que tuvo el inicio de la Tierra, ¿no? Ahora, en cuanto a lo que vos comentabas del Pentágono, sí, acá hubo un giro también importante
el Pentágono hasta el año 52 tuvo una postura muy concreta, que era de primero investigar los casos, pero después hubo una conferencia de prensa que se realizó en agosto del año 1952 en el Pentágono, donde el general Sanford habló de dos cosas principalmente, de que el fenómeno OVNI era real, por supuesto, pero que no podían explicárselo todavía y que era inofensivo. Y cerró su conferencia con una frase que quedó histórica para nosotros, que es: estamos ante hechos increíbles contados por testigos creíbles. A partir del año 52 hasta ahora, 70 años después, la política fue, evidentemente, la investigación, no solo en Estados Unidos, sino en otros países, pero con una cuestión de cerrazón total en cuanto al material que se podía difundir. A la par de esto, la ciencia a nivel mundial, hasta hoy, nunca ha aceptado la realidad del fenómeno OVNI, e incluso la astronomía tuvo y tiene una posición antagónica constantemente, sistemática, contra el fenómeno OVNI. Nosotros tuvimos la suerte o la ironía que tuvo el destino, que el más grande investigador del mundo fue un astrónomo, el doctor Joseph Allen Hynek, que era un astrónomo de Chicago, y fue el asesor de Spielberg para la película Encuentros Cercanos y fue el creador de la categoría Encuentros Cercanos. ¿Cuál es la característica que tenía Hynek? Bueno, trabajó 20 años como consultor de la USAF, de la Fuerza Aérea Norteamericana, para intentar explicar todos los casos y desestimarlos. Pero hubo una anécdota que me contó un allegado, digamos, la mano derecha del doctor Hynek, me lo pudo contar en el año 2000, cuando yo estuve en Estados Unidos brevemente. Hubo un caso, una tarde, cuando llega Hynek a la oficina del Proyecto Libro Azul. La oficina del Libro Azul estaba dirigida por el mayor Quintanilla. En ese momento, en el despacho no había nadie, y Hynek vio arriba de la mesa un informe de unos casos de pilotos muy buenos, con muchos detalles precisos, y dijo: bueno, mañana cuando vuelvo, pensó él, se lo voy a solicitar a Quintanilla. Cuando al otro día fue a la oficina, se lo solicita, Quintanilla le dice que no había ningún informe de ese tipo. Hynek ahí empezó a ver una serie de situaciones que no cerraban, con lo cual se renuncia al proyecto del Libro Azul y comienza a trabajar por su cuenta junto a algunos investigadores norteamericanos que ya estaban trabajando en la parte militar, como el mayor Donald Cahoe de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Todo esto, bueno, para hacerlo breve, fue muchos años, donde no teníamos ninguna puerta abierta. Tal es así que cuando se cumplieron en el año 97, 50 años del fenómeno OVNI, hubo una nueva negación a nivel general de las Fuerzas Armadas norteamericanas y demás. Mientras tanto, en Latinoamérica, ya Argentina había tenido una comisión oficial del año 62 al 69, dirigida por el capitán Pagani, que la había hecho realmente impecable. Y después, bueno, hubo distintos países que tuvieron comisiones, pero la más antigua, que es la que yo tengo contacto actualmente, es la de Uruguay, que fue creada el 7 de agosto del año 79. La experiencia de ellos es impresionante porque han tenido un sistema que han aplicado con todos los gobiernos habidos y por haber que han tenido desde el año 79, y nadie ha interferido en la forma de trabajo. Con lo cual, yo creo que están un paso adelante en cuanto a las comisiones de Latinoamérica. Argentina tuvo el nacimiento de la comisión fue en el 2011. Yo fui el primer civil convocado a formar parte y fui asesor de la misma hasta el 2017, donde hubo cambio de autoridad y bueno, hoy tenemos un titular que es contrario a la cuestión del fenómeno. Pero en esos años que yo pude estar de asesor, vi que se había comenzado un trabajo muy serio en el 2011,
en Argentina, que lamentablemente no se pudo continuar. Esperemos que un día se pueda retomar. Mientras todo esto pasó, y mientras la comisión actual argentina, la que está este titular, ha invalidado una cantidad de casos muy elementales, que los investigadores siempre los hemos descubierto, fraudes, confusiones, el 80%. No hay que ser muy sagaz para darse cuenta de todo esto. El Pentágono, no sabemos hasta hoy el motivo concreto, y no creo que lo sepamos por el momento. Quizás aprovechando el tema de la pandemia, que es un fenómeno que también fue un fuera de control momentáneo, nos mostró que también el fenómeno OVNI está, como yo siempre digo en las charlas, fuera de control. Es un fenómeno que no se puede controlar, no se puede plantear de que el fenómeno aparezca en un lado o en el otro, o dentro de un país o del otro. Lo impresionante de estas declaraciones del Pentágono, de los voceros del Pentágono, y atención que no eran del gobierno de Biden, sino también de Donald Trump, es que estamos ante, lo definieron de esta manera, capacidades tecnológicas desconocidas. Esas tres palabras encierran todo un análisis para hacer, porque han ratificado prácticamente que no hay posibilidad de que esas armas, entre comillas armas, porque estamos hablando del Pentágono, sean de procedencia rusa o china, que tengan las características de forma discoidal, que tengan no tanto las velocidades, aunque se han detectado velocidades de 28.000 a 30.000 kilómetros por hora a veces, o hasta de 50.000, pero sí el estar detenido en el espacio aéreo velocidad cero y acelerar a una velocidad de 3.500 kilómetros por hora, seguimiento a los aviones, acompañamiento de los aviones, cuasi colisión con algunos aviones, lo cual ha motivado que el Pentágono, la Fuerza Aérea Norteamericana y ahora la NASA, a nivel científico, hayan creado comisiones separadas para analizar todo este fenómeno. Aquí el problema que yo creo que faltaría es que la ciencia dé un pequeño margen de aceptación a estudiar un fenómeno todavía desconocido, aunque no se le ponga un nombre de nada. Ellos tienen terror con el nombre extraterrestre, con la palabra extraterrestre, o con el nombre platillo volador. Pero en realidad ya hay elementos de juicio. Por eso el titular de la NASA hace poco habló con los pilotos de la Marina norteamericana, que fueron los testigos, y ratificó crear una comisión que está trabajando ahora desde la NASA. Es decir, por tres vías distintas, Pentágono, Fuerza Aérea Norteamericana y la NASA, se está investigando. Siempre, por supuesto, oficialmente. Siempre la visión, muchas personas en las conferencias dicen, bueno, pero ¿por qué esa política de agresión? ¿Por qué se piensa siempre en lo militar? No, en realidad, al hablar el Pentágono está hablando desde un punto de vista estrictamente militar y de seguridad aérea. El tema de la seguridad aérea es un tema que viene preocupando no solo al Pentágono. El máximo investigador del tema de la seguridad aérea y ovnis es el doctor Richard Haynes. Él es psicólogo trabajó en la NASA como psicólogo y como ingeniero, y ha hecho un estudio de más de 3.500 casos aéreos, o sea, de pilotos enfrentados a la realidad del fenómeno ovni. Yo eso pude recopilar en uno de mis libros también los casos de Argentina. A él, el doctor Heine le hizo mucho halago del material argentino porque desconocía algunos casos. Nosotros tuvimos 92 casos en vuelo en 70 años. Y esto ahora hace un mes y pico hubo 3, ¿no? Sí, eso hasta ahora es una simple denuncia porque no hay investigación y porque no aparecieron todavía los testigos. Nosotros siempre decimos que la imagen por sí sola no basta. La Comisión Actual Oficial Argentina analiza imágenes y no testimonios, lo cual es un grave error metodológico. Siempre tiene que haber una investigación de los testigos, ¿no? Entonces, bueno, para sintetizar, yo creo que el paso que dio el Pentágono
es un cambio de paradigma total que no pensamos nunca que lo íbamos a ver en vida. Y creo que ahora viene la tarea de que las comisiones serias, no en Argentina lamentablemente, pero bueno, la que está en Uruguay u otras, se encolumnen en un trabajo en común para determinar la naturaleza de este fenómeno que trasciende pueblos, políticas, religiones y todo lo demás, ¿no? La verdad es que Jorge recién estaba contando que, bueno, tuvo también algunas experiencias ahí en Córdoba, de algunos avistamientos. Creo que prácticamente todo el mundo. Ahora, otra pregunta que te quiero hacer, siempre hubo y todo, pero ahora aparentemente hay una cantidad que trasciende todo, ¿no? Incluso hay muchas filmaciones, algunas se pueden ser trucadas, pero algunas parece que, y bastante claras, ¿no? Decís, ¿qué es esto? Lo que pasa es que eso se incrementó a través de la pandemia. En realidad hay muchos factores que pueden influir a veces para que haya más o menos noticias. La mayoría de los casos no son trucajes, sino son confusiones. Pero sí aparece una contaminación en Internet. En la misma fotografía, en Chile, en Perú, en Bolivia, en Argentina, en Brasil y en México dicen fue sacada aquí. Y es la misma foto. Eso uno se puede encontrar. Acá hay un problema también, porque la censura, tal cual la teníamos entendida en la década del 40, que era ocultar información, hoy es al revés. Hoy es sobrecargar de información falsa. Entonces, lo que hay que tener es muchísimo cuidado para ver la fuente de información de cada cosa. Además, estos casos donde un testigo le contó a un primo, el primo al amigo, el amigo a la vecina, y no sabemos nunca el nombre ni dónde vive, hay que tenerlos todos con pinzas. Por eso hay un sistema de calificación de los casos que permite aventurar que un 5 o a un 7% de los casos del total son casos con un puntaje sobresaliente y son los realmente importantes o los más impresionantes para analizar, ¿no? Pero en realidad los factores que hagan que una noticia se difunda más o menos pueden ser muchas. Yo te voy a dar un ejemplo. En el año 94 tuvimos una oleada de casos en Argentina que pasó desapercibida para la prensa. Prácticamente ningún medio de prensa se hizo eco de eso. Y en el 95, cuando sale el piloto Polanco con el caso Bariloche, aparecieron un reguero de informaciones periodísticas. Cuando uno analiza, que hubiese habido más casos en el 95, pero no fue así. Lo mismo nos pasó en el 2002, cuando fue el año de las mutilaciones de ganado, que no fue un solo año, por supuesto. Ahí tuvimos una cantidad de casos impresionantes que la prensa no reseñó en general. A no ser algunas ciudades del interior donde el testigo le va a contar o a la policía o al diario. Si no, el caso queda perdido, lamentablemente. Y les aseguro que nosotros rescatamos una punta del iceberg. Hay un 70% de los casos que no se están diciendo ni difundiendo. Por eso, yo creo que esto del Pentágono no es que hubo 8 casos de pilotos de la Marina norteamericana. Evidentemente ellos tienen muchísimo más. Y esto fue lo que explotó, digamos, hizo explotar, hizo rebalsar el vaso, y ahora están bastante preocupados porque esto puede generar una cantidad de problemas desde el punto de vista logístico militar, más que nada. Ahora, ¿vos te acordás del caso ese que hubo sobre Buenos Aires, que estuvo como 8 o 9 horas, algo gigante que estaba ahí, que lo filmaron, salió en los canales, salió por todos lados? ¿Tienen alguna investigación de eso? Sí, hoy en día que fue un proyecto, un globo francés de investigación de alta atmósfera. Sin embargo, justo hay una situación muy curiosa porque unos días antes este objeto habría entrado por el sur argentino, por la Patagonia, siguió por el oeste, llegó hasta Asunción del Paraguay, después bajó un poquito por Brasil y terminó en Buenos Aires para volverse a perder después hacia el oeste.
hubo acompañado una gran cantidad de casos en ese momento, y el caso todavía está con una gran controversia. Igualmente no es el único evento de extrema duración y de gran cantidad de avistajes. Nosotros hemos tenido el promedio de duración del fenómeno OVNI, cuando tomás 2000 casos en toda la historia argentina, es de 33 minutos. Es decir que esta cuestión de que el caso OVNI es fugaz, no siempre es así. A veces se han observado, tenemos avistajes sobre, bueno, justamente en la época de este caso que vos comentás, sobre Trelew, un objeto que estuvo varias horas y otros más, ¿no? O sea que hay muchos eventos en Argentina destacables como para mencionar y aportar dentro de un estudio que se pueda sumar a algo global. Lo ideal sería un estudio global del fenómeno, ¿no? Hubo también no sé qué verosimilitud tiene, pero sonó bastante de un objeto caído en la frontera con Bolivia. Sí, esos son episodios que quedan en la nebulosa, porque ese objeto, que si no me equivoco fue caído en febrero de 1978, si no me equivoco fue el 4 de febrero, pero lo tengo que certificar. Cayó en Tarija, en la zona de Tarija, en el límite de Argentina, y Bolivia, y ahí se dio una situación que las comisiones supuestamente no pueden llegar nunca al lugar, las comisiones policiales, y se advierte a la par de que llegan aviones extranjeros con personal extranjero al lugar. Ya no es la única vez que ha pasado esto en Argentina. Por cierto que hay un convenio a nivel astronómico internacional que cualquier objeto que cae de astronáutico tiene que ser cedido al país que lo originó. Esto ha pasado también, una caída de un cuerpo astronáutico en Uruguay, por ejemplo, fue así. Y hay distintos objetos que han caído en Argentina. La Salyut soviética, en su momento cayeron algunos restos también en Santa Fe. Pero esto tiene que ser restituido. Pero en este caso hubo, creo que 3 casos similares, donde generalmente caía algo en un lugar, había un acordonamiento policial y después no se podía saber más nada, la prensa no pudo acceder al lugar y quedaba todo como que no se había encontrado nada. Siempre generó desconfianza, pero el problema es que no puede asegurar nada porque realmente hay un vacío informativo para poder acceder al lugar. No podemos realmente saber qué ocurrió. Ahora, Carlos, tuvimos en estos últimos años algunas informaciones, ponerle periodísticas, Sí. de gente que dice haber tenido contacto con seres o extraterrestres o unos seres extraños, acá en la provincia de Buenos Aires, creo que en Entre Ríos también. ¿Pudiste investigar algún caso de eso? Sí, porque son más de 45 años, desde el primer momento hasta ahora. En Argentina tenemos hasta el momento, desde 1947 hasta hoy, lo cual, cuando yo digo la cifra, a veces asombra. Generalmente, incluso hay gente que participa de la divulgación de la investigación OVNI, no investigación, de la divulgación, y cuando uno le pregunta cuántos casos de estos hay, dicen 20, 30. Yo tengo registrado hasta la fecha 469 casos de avistajes de entidades cercanas a un objeto volador no identificado, fuera de él, dentro de él, o entidades totalmente similares a las de los ovnis sin el ovni. Esto se dio en Argentina en todas las décadas, con testigos de toda condición sociocultural, con testigos que no estaban influenciados por literatura, ni por cine, ni por absolutamente nada,
Y evidentemente es una de las facetas más inquietantes del fenómeno, que es la que mayor rechazo genera en la comunidad científica. Si bien la comunidad científica puede aceptar la presencia de un objeto extraño, por supuesto esto es como que rompe todos los elementos de valoración. Pero lo que decía Hynek, el astrónomo que yo me refería, es que no podemos esconderlos debajo de la alfombra. Dentro del relato OVNI está acompañado esto. Hoy, por ejemplo, podemos entender algunos casos de la década del 60, cuando la gente decía, del objeto del OVNI salió un haz de luz y se formó una figura humanoide delante. Eso hoy la holografía lo permite, por ejemplo, ¿no? No con el mismo sistema, pero quiero decir, hoy lo podemos entender. Cuando en la década del 60 testigos nos decían que del objeto salían figuras levitando o volando alrededor del objeto, nos parecía un disparate, pero ahora, hace 4 años hubo un desfile en Francia donde un policía desfiló cercano a la Torre Eiffel, sobrevolando arriba de la gente. Si ese policía lo trasladábamos hace 60 años atrás, no habría ninguna diferencia con lo que la gente estaba relatando. Acá surgen dos interrogantes. ¿El fenómeno nos va adelantando lo que después, posteriormente, tecnológicamente hacemos nosotros o nos apropiamos nosotros de alguna manera? ¿O es una simple casualidad? Esa es una gran pregunta que tenemos. Pero lo cierto es que la cantidad de testigos que han observado la presencia de estas figuras en Argentina es muy importante. Reitero, los testigos quedan muy impresionados. A veces son a corta distancia, otros no tanto, pero en todos los eventos se está viendo algo que nosotros definimos como humanoide. No se lo puede describir de otra manera. Y esto se da a nivel universal o internacional. Las características de los casos de Argentina son exactamente similares a los de otros países. En cuanto a los efectos que sufre el testigo y en cuanto a algunas de las características también, no todas. Es muy difícil pedir detalles ajustados en un testigo que está viendo semejante situación a 20, 30 metros de distancia. Pero acá hay, más allá del testigo, de todo esto, y hay un elemento que yo creo que es clave, y son, aunque parezca mentira, los seres irracionales, es decir, los animales. Nosotros tenemos animales que están acompañando al testigo al momento del hecho y que ante la presencia tanto del fenómeno ovni como de estas figuras se espantan o reaccionan de alguna manera, lo cual está mostrando que de ninguna manera podemos hablar ni de histeria colectiva ni de alcoholismo o estas cosas de locura y todas estas cosas que siempre se mencionan. Los animales también perciben la presencia del fenómeno. Vaya a saber quizás qué motivación o algún sonido inaudible para el oído humano que ellos captan, no importa. Pero aquí lo importante es que estamos ante fenómenos que ya no se pueden negar. Si este fenómeno está generado de forma artificial o no, bueno, en algunos casos parecería que sí, en otros que no. Pero tenemos 469 casos. Es una cantidad impresionante de hechos de este tipo. Y las conclusiones, porque bueno, hay algunos que han tenido hasta conversaciones telepáticas, según testimonian, hay otros que han sido intervenidos de alguna forma, es muy variado y también serán variadas las culturas o extraterrestres o interdimensionales o intraterrestres, no sé el origen, pero... Bueno, mira, yo ahí te quiero hacer una salvedad. En realidad del origen desconocemos absolutamente todo. Con lo cual, todas son inferencias que hacemos nosotros con nuestros preconceptos. Voy a dar un ejemplo. Si la figura aparece dentro de una vivienda, como se han dado casos, algunas personas pueden darle una interpretación y otros le dan otra.
Eso parte de la psiquis humana. En realidad, un mismo caso, una persona religiosa lo vio como una aparición religiosa y otra, una persona no religiosa, lo vio como que no. Con lo cual tenemos que empezar a diferenciar algunos. Los mensajes que la gente cree recibir son mensajes que recibe en la cabeza. En todos los casos que se dieron, las personas relatan de que no hubo mensaje trascendental alguno. Fueron cuestiones básicas. Por ejemplo, quédese tranquilo, tranquilidad. De repente puede haber un examen físico de la persona. Después puede, por ejemplo, no sé si hay un eco que se está dando. No sé si ¿se escucha bien? ¿Se escucha bien? Un poco de reverberancia. Por ejemplo, puede darse. Voy a bajar el volumen. ¿Ahí le escuchan? Sí. Bien. De repente puede darse, por ejemplo, mensajes muy básicos con un análisis físico y con una... hay testigos que han sido sometidos a la presencia de imágenes, tanto sea en supuestas ventanas o en supuestas proyecciones. Hay muchos casos complejos para analizar y que son los lapsos de tiempo perdido o supuestas abducciones. Lo que hay que diferenciar de estos son los casos de tipo mesiánico. Porque también esos hemos encontrado que hay generalmente unas grandes contradicciones cuando se presentan pruebas o evidencias de esto. Es decir, de por sí, toda persona que tenga contacto asiduo supuestamente con estas entidades, elegido a voluntad, es para desconfiar, porque en realidad los testigos que han tenido estas experiencias las han tenido por una sola vez en su vida, no ha sido una elección, y no se han vuelto a repetir, a no ser muy contados. Entonces, hay como una gran confusión, pero la confusión la generamos todas las personas que de alguna manera están participando y quieren llevar agua para su molino. Por eso la investigación tiene que tratar de sacar toda esta contaminación que puede generar cualquier investigador o divulgador o medio de prensa o quien sea. No es una tarea fácil. A veces uno entra en contradicción con alguna persona que puede tomar a mal esto. Pero lamentablemente, reitero, los contactos así de tipo programados por lo menos no han podido nunca ser certificados bajo ningún concepto. La verdad que uno va viendo, van avanzando los tiempos, avanza la tecnología, uno a veces también quiere relacionar es algún tipo de tecnología que está investigando acá y que estos tipos que andan dando vueltas por allí, por un lado. Por otro lado hay tanta contaminación con satélites espaciales, que no, de hecho hay ahora misiles hipersónicos pasando por la cabeza de Supremos, hay saturación de cosas, ¿no? Separar una de la otra. Y sí, porque el problema hoy nosotros en Argentina tenemos sobre 100% de las personas participantes dentro de ufología, el 97% son divulgadores. Y el 3% somos investigadores y divulgadores. Hay unas diferencias muy notables entre una cosa y otra. Voy a dar un ejemplo, pero nosotros, yo por ejemplo tengo también un programa quincenal. Y a veces cuando pasa un caso, inmediatamente se quiere saber ya qué pasó. Los tiempos de la investigación son totalmente distintos. Cuando nosotros en el 2020 hicimos una investigación de un caso de pilotos en la zona de Neuquén,
junto a otros dos colegas, el gran investigador Ángel Díaz, de Córdoba, de Río Ceballos, y Alberto Brunetti, de Mercedes, provincia de Buenos Aires. Cada uno de nosotros abarcó un área distinta y nos demandó meses de trabajo para llegar a una conclusión, un informe que está publicado hoy en día. Y hablando con los pilotos todos los días prácticamente. Todos los días. Entonces, los tiempos de la investigación y la divulgación son distintos. Los intereses también son distintos. La necesidad de buscar el impacto en algunos divulgadores ovnis buscan los casos más impactantes también. El análisis es totalmente distinto. El divulgador no se interesa por el análisis estadístico, donde eso demanda mucho tiempo. Yo, por ejemplo, para el trabajo de aterrizaje en Argentina estuve 30 años cargando información y calificando los casos. Hoy tengo un resultado que tengo por aquí a mi izquierda. Son 2.000 casos. Totalmente afectados. Pero todo eso demanda mucho tiempo de trabajo y de elaboración. Y después hay una cuestión ética que algunos no están respetando. Voy a dar un ejemplo. No voy a dar el ejemplo del caso para no exponer a los testigos. Pero hace un corto tiempo también estábamos investigando un hecho que fue notorio y se acercan divulgadores del tema que se presentan en los medios como investigadores y van a hablar con estas personas y las personas dicen, divulgadores del tema que se presentan en los medios como investigadores con este caso establece un grado de confianza con cuando el testigo logra ese grado de confianza y nosotros como investigadores podemos lograr ese grado de confianza, es lo mismo que poder lograrlo con un testigo de un caso de asesinato o algo. Poder lograrlo con un testigo de un caso de asesinato o algo. Eso es muy importante porque se han perdido irremediablemente infinidad de casos en manos de personas que tenían intereses nefastos, o que encaraban llamar la investigación. Porque hay una serie de pasos para hacer investigación, no es una encuesta periodística. Pero ¿qué pasa? Cuando estos testigos le decían, no, mira, yo ya establí un grado de confianza con él, el total del informe va a salir publicado igual y demás. Nos hemos encontrado que estas personas se ponían en contra del caso o en contra de los testigos. Y después hay cuestiones éticas en cuanto a no divulgar a veces el anonimato. A nosotros nos pasó que un caso de un operador de una torre de control que no quería dar a conocer su identidad y con tal de lograr la primicia del nombre de la persona, alguien también de esta temática, participante de esta temática, se metió en un informe oficial para saber quién era el operador que estaba en la torre de control ese día, a esa hora, y después salió difundiendo el nombre. Estas son todas cuestiones éticas que van en contra de la investigación. Por eso digo que la confusión del material es tal en Internet, no solamente por Internet, sino por la gente también que está participando en el tema, que hay una gran confusión con lo que es válido, lo que no es válido, lo que es cierto, lo que no es cierto, lo que es corroborable, lo que no es válido, lo que es cierto, lo que no es cierto, lo que es corroborable, lo que no es corroborable. Claro, termina convirtiéndose en desinformación, ¿no? Y sí, en realidad termina ayudando durante muchos años esto ayudó a todos los detractores y a quienes quieren ocultar la realidad del fenómeno ovni también. Lo que lograban era todo este tipo de cosas. Lamentablemente sí, como decís vos, Rubén. Bueno, chicos, quería agradecerle a Jorge
y también a Carlos la presencia en este programa, que bueno, pretende ser un intercambio de opiniones, un poquito más de información, cada uno en lo suyo y cruzando el punto y viniendo de todos lados para intentar entender este tipo de fenómenos que cada vez son más frecuentes y que están presentes desde nuestra prehistoria, desde donde hay conocimiento, hay registros de alguna forma pictóricos, como lo hablamos con Jorge, de anomalías, llamémosle, o cosas normales que nosotros las tomamos como curiosidades, pero lo mejor que se puede hacer es poner la lupa, investigarlo, sobre todo con una ética profunda, para que, bueno, podamos esclarecernos y siempre dejar abierta la puerta para poder discutirlo, para poder hacer una síntesis, ¿no? De todo esto. Tal cual. Bueno, yo le quiero agradecer a Jorge, que me hubiese gustado, escucharlo antes, no va a faltar oportunidad, porque no podía entrar antes a la sala, pero bueno, lo poco que escuché me atrae mucho ese tema también. Tengo un gran amigo que ha dedicado muchos años también al tema. Al cual le mando saludos, está con un problema de salud. Tiene una muy linda página que se llama Antiguos Astronautas, y se la recomiendo porque él se llama César Reyes. La página Antiguos Astronautas recoge infinidad de materiales y comentarios sobre lo que estaba diciendo Jorge también, ¿no? Y bueno, ya va a ser un gusto poderlo escuchar en otra oportunidad con más tiempo. No va a faltar oportunidad, vamos a seguir con este tema, quedó mucho para hablar, lo paramos porque se ha puesto imposible escuchar. Yo estaba escuchándolo acá al señor, ¿cómo es tu nombre? Carlos. No, Carlos. Me pareció muy serio lo que él manifiesta. De la forma que él separa en capas el tema. Yo, por supuesto, soy una persona que no conozco absolutamente nada de ovnis, como dije antes, pero casualmente, a los que no conocemos absolutamente nada del tema ovni, es muy claro cómo baja la información Carlos, muy claro. No solamente la información, sino que además cómo separa el tema de los informadores, ¿no? Que a lo mejor en algún momento eran pocos y ahora son demasiados, ¿no? Y cómo podés separar lo serio de lo que no es serio. Así que me pareció muy interesante la charla que él dio, y yo sí tuve la suerte de escucharte, Carlos, así que me parece enriquecedor de la forma que vos manejás el tema. Así que te felicito realmente de corazón. Bueno, y a vos, Rubén, te agradezco un montón la invitación, de verdad. Igualmente, le agradecido soy yo por la presencia de ustedes, una repercusión muy amplia en toda la zona. Bueno, estamos llegando por aire hasta Mar del Plata, Balcarce, Villa Gesell, el partido de General Alvarado. Y bueno, a todo el mundo a través de www.plata.com.ar y también a través de Informativo Conexión Mundial. Así que muy agradecido a ustedes, me han enriquecido en el día de hoy. Y creo que a todos los oyentes han quedado con muchísima información de calidad, de tanto de Jorge como de Carlos. Así que esto va a seguir, no nos vamos a quedar acá, ¿no? Gracias, Rubén. Bueno, muchas gracias y un gusto grande. Chao. Chao, hasta luego, buenas tardes, que tengan un hermoso día, ¿sí? Igualmente.